Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo tema de nuestro curso El Evangelio de San Juan desde su dimensión sacramental. Oremos al Señor. Padre Santo, tú manifestaste al mundo a tu Hijo amado Jesucristo, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió sobre él el Espíritu Santo. Concede a todos tus hijos, renacidos por el agua y el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, cumplir tu voluntad de amor y de servicio. Amén. En el primer tema, nosotros vimos el prólogo de San Juan, el maravilloso texto en que vemos que el Verbo, el Hijo Eterno del Padre, se hace hombre y habita entre nosotros. Y cómo esa palabra potente y creadora es la que va a ser aplicada en los sacramentos. Ahora queremos seguir con el bautismo que inicia nuestro ciclo, y la palabra bautismo significa inmersión, sumergirse. Y eso significa porque al sumergirse en el agua uno nace criatura nueva. Nosotros vimos en el curso anterior que Jesús se bautizó en el río Jordán con Juan Bautista. Pero el bautismo de Jesús es igual o diferente al de Juan Bautista. ¿Qué produce el bautismo de Jesús en nosotros, en nuestra alma? ¿Cómo es el rito del bautismo hoy día? Esto y muchas otras preguntas responderemos en nuestro curso de hoy. Nuestro tema, entonces, el bautismo, nacer del agua y del espíritu, estará dividido en 4 partes. En la primera parte leeremos los textos de San Juan, en que a Nicodemo, la samaritana, al ciego nacimiento y otros, en que se anuncia el bautismo. En la segunda parte veremos cómo fue anunciado el bautismo en el Antiguo Testamento. En la tercera parte, cómo Jesús envía a sus apóstoles a bautizar a todas las naciones del mundo. Y en la cuarta parte veremos cómo se vivían, cómo se fueron bautizados los primeros cristianos después de Pentecostés. Iniciaremos entonces este encuentro leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le dijo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo?
Creo que este texto es maravilloso y además misterioso. Hay muchas cosas que se podrían comentar, pero vamos a hacer una síntesis y ustedes pueden buscar otras fuentes. Bueno, él va de noche a ver a Jesús, tal vez por miedo al que dirán de que lo que le dicen los fariseos, que era el grupo más piadoso y más exigente por respetar la ley de Moisés. Pero también a lo mejor andaba buscando una luz para su vida. Lo trata de maestro, de rabí, porque ha visto señales, pero como un enviado de Dios. Jesús, al responderle, muestra que él viene de lo alto, viene del cielo, porque si no, y ahí es donde le habla de nacer de lo alto. Y Nicodemo entiende entonces que debe nacer, que tiene que volver al seno de su madre, porque muchas veces nosotros entendemos las cosas al pie, más o menos de la forma más fácil y más sencilla y más cercano a nosotros. Jesús ahí le explica, hay que nacer del agua y del espíritu, si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y aquí aparece la importancia del agua como purificación, como salvación, y del espíritu como soplo, como fuerza, como vida, como impulso dinámico, como fuerza interior que hace que nos que hace que vayamos a la acción. Porque el viento, dice Jesús, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así el que nace del Espíritu. En muchas oportunidades en la Biblia vemos que la persona que siente viento suave, sencillo, recibe una fuerza interior para partir hacia una misión importante o hacia a un lugar que Dios le tiene destinado. Y para terminar, hay una frase que a mí me interesa explicar. Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Es como que el fariseo, al cumplir tantos ritos, tantas, tantas, tantas prácticas exteriores, haya olvidado todo lo que fue revelado en el Antiguo Testamento respecto de la fuerza del agua y del espíritu en la acción de Dios. Al final les recomendamos terminar de leer este texto porque en ella hay en el capítulo Juan 3:16 hay una síntesis de todo el Evangelio, como Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Lo invitamos a meditar este texto de Nicodemo, que nos anuncia fuertemente este nacimiento nuevo que nos da el bautismo. Vamos entonces también cómo lo anuncia a la samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 5 al 11. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva.
Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Bueno, este texto también es muy hermoso y se pueden comentar tantas cosas, pero en lo relativo al bautismo, comenzar diciendo que, en primer lugar, está prohibido que una mujer hablara con un hombre a solas, no siendo un familiar o pariente. Y en segundo lugar, no era bien visto tampoco que un judío quisiera entablar diálogo con un samaritano. Es decir, la samaritana personaliza la discriminación social de la época. Y Jesús trasciende los prejuicios sociales y discriminaciones de las diversas épocas. Él se acerca y le conversa a esta mujer. En esta conversación le ofrece agua viva. En esos tiempos se llamaba agua viva al agua corriente de los ríos, que era mejor que la de los pozos. Sin embargo, Jesús no se refería a esta agua, sino que a una agua muy superior que el agua común y corriente. Jesús se refería a un don espiritual que saciaría la sed o anhelo de algo muy profundo y superior que tiene todo ser humano. Pudiéramos decir una sed existencial, y que se saciará únicamente con el agua que Jesús da. Jesús se da a sí mismo y a todos, sin discriminaciones, como lo muestra este texto. Lo hace con una universalidad en su ofrecimiento. Esta agua viva que sacia y que da vida nueva fluye de la aceptación de Jesús, de su palabra, de su evangelio y de su promesa de enviarnos su espíritu. Los que creyéramos en él, con esta agua habríamos de ser bautizados como un signo del efecto de una acción real que se produce en la vida de una persona y también para la vida eterna, con esta vida nueva que nos infunde Jesús por la fe en él. Así se lo dice Jesús a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna. Gracias, Susana. Vemos entonces ahora otro texto muy bonito y impresionante del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 17. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían:
¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos. Él respondió que es un profeta. En este precioso texto, sin duda hay un cambio en la mirada de nosotros después de estar con Jesús, después del bautismo. Y es bonito ver cómo, si bien todos nacemos espiritualmente algo ciegos, con más o menos vista, la verdad es que hay un anhelo en cada uno de nosotros por ver mejor y por ver más. Hay un anhelo por conocer a Dios, por sentirlo cerca, por experimentar a Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, eso no parece pasarle a todos porque hay personas que son como prisioneros de miradas ciegas, que es lo que le pasa a este grupo, ¿ya? Que quieren seguir en su ceguera. En cambio, lo que vemos es que Jesús, con una ternura increíble, con sus propias manos, se acerca a este hombre, se acerca a nosotros, se acerca a nuestras faltas y nuestros pecados, no importando la condición, ni culpando, para dar luz gratuitamente. Él dice, soy la luz. Solo el que tiene la luz puede darla. Y así, como podemos convertir en seres iluminados, como decía Juan Crisóstomo en el siglo IV ya. Y hay una figura muy bonita, que si alguien mira desde el cielo, podría ver todas estas pequeñas luces en la tierra de todos iluminados o bautizados, así como nosotros contemplamos con maravilla las estrellas. Por último, el episodio da cuenta de que la luz que existía por la ley es una luz incompleta y que alcanza su plenitud con la luz de la vida que es la que da Cristo. Y nos podemos quedar todos con la pregunta para cada uno en particular, ¿y tú qué dices de él? Gracias, Consuelo. Veamos cómo Juan al pie de la cruz ve cómo la danza ese Juan 19, 32 al 35. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. En este texto, la sangre atestigua la realidad del sacrificio del Cordero ofrecido por la salvación del mundo, y el agua, símbolo del Espíritu
atestigua su fecundidad espiritual. Muchos padres de la Iglesia han visto en el agua el símbolo del bautismo, en la sangre el de la Eucaristía, y en estos dos sacramentos el signo de la Iglesia, nueva Eva que nace del nuevo Adán. Gracias. Pero en el Antiguo Testamento ya se habló de la importancia del agua. Veamos qué nos dice Mónica. Génesis 6, versículos 17-18. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Veamos otro texto del Antiguo Testamento. Del libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 21 y 22. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Llegamos a Josué. Del libro de Josué, capítulo 3, versículos 14 al 17. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán había crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, en Adám, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras las que bajaban hacia el mar de la Arabá, o mar de la Sal, se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. ¿Tú ves algún rasgo en común en estos textos? Sí, bueno, estos tres textos que hemos leído del Antiguo Testamento tienen un punto en común: el agua como signo de salvación. Dios salva a través del agua. En el primer texto, en el diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Con eso le da otra oportunidad a la humanidad, que es purificada por las aguas del diluvio. Este pacto, Noé lo sella al final de su viaje en el arca con un sacrificio de un animal. Esto se asemeja a la alianza que Dios hace con su iglesia, donde este pacto es sellado con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En la segunda lectura que vimos, Dios salva al pueblo de Israel y a través de Moisés separa las aguas del Mar Rojo para que escapen de los egipcios que los tenían esclavizados. A través del agua nace un pueblo nuevo. Este pueblo liberado de la esclavitud se asemeja a la familia de bautizados, que somos liberados del pecado por este sacramento. En la tercera lectura, que es el paso del pueblo de la mano de Josué
por el río Jordán hacia la tierra prometida. Dios detiene las aguas del río para que todos pasen secos al otro lado. Se dirigen a la tierra prometida, que es prefigura de la vida eterna. Es una vida nueva para el pueblo. En estos tres casos que vimos, se nace hacia una vida nueva. Dios actúa para salvar a la humanidad, pero en la historia de la salvación es Cristo quien con su sacrificio vence definitivamente al mal, purifica nuestras almas del pecado a través del bautismo y restaura la relación de la humanidad con Dios Padre. Eso podría decir de las tres primeras lecturas. Hay uno de los profetas también, creemos que anuncia el bautismo, ¿no? Sí, tenemos a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 29. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis preceptos, observando y guardando mis leyes. Habitaréis entonces en la tierra que di a vuestros padres. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo, lo multiplicaré y no pasaréis más hambre. Este texto de Ezequiel nos llama a todo y nos induce a decir, primero, que todos necesitamos ser purificados de nuestros pecados y tener un corazón limpio. También un corazón nuevo que nos haga sensibles a la palabra y seamos convertidos. Y para sostenernos y ayudarnos a perseverar, necesitamos al Espíritu Santo. Este texto es muy posterior a las lecturas que leímos antes del Antiguo Testamento y es mucho más mesiánico. Está a la espera del Mesías, de aquel que con su sacrificio en la cruz instituirá el bautismo, en el que se nace del agua y del Espíritu. Así el bautismo es un baño que purifica y santifica por la acción del Espíritu Santo. Gracias, Mónica. Esta es la misión que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, de evangelizar y anunciar su evangelio a todas las naciones. Qué responsabilidad más grande, ¿no? Mateo 28, versículos 16 al 19. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que en las últimas instrucciones de Jesús está condensada la misión de la Iglesia Apostólica. El Cristo glorioso ejerce tanto en la tierra como en el cielo el poder sin límites que ha recibido de su Padre. Sus discípulos ejercerán este poder en nombre de Él por el bautismo y la formación de los cristianos. Su misión es universal. Después de haber sido anunciada primeramente al pueblo de Israel, como lo pedía el plan divino, y la salvación debe ser en adelante ofrecida a toda la nación. En esta obra de conversión universal, por larga y laboriosa que pueda ser, el resucitado estará vivo y operante con los suyos.
Convidados a las nupcias del Cordero, revestidos en él de blancura, celebremos a Cristo nuestra vida, que nos ha salvado de la muerte. Tu amor divino le hizo dar su sangre para liberarnos. Él es sacerdote por la eternidad, nos inmola su propio cuerpo. Él nos hace nacer del Espíritu, sumergiéndonos en el bautismo. Nuestra Pascua perpetua es Él, nos hace pasar a su vida. Oh Jesús, libra del pecado a quienes renacieron en su vida. Seas tú su gozo cada día en la cena de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Dios que creó el universo, al Cordero que ha sido inmolado, vivo por los siglos sin fin. Amén. Aleluya. Bueno, hemos llegado entonces al final de estos textos que hemos preparado para ustedes, en que hemos visto los textos en que San Juan alude al bautismo, los textos que anuncian el bautismo en el Antiguo Testamento. Para culminar entonces este tema, oremos al Señor. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por siempre, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de ustedes y esperamos que se suscriban los que nos lo han hecho y nos difundan nuestro curso, porque la gente necesita, quiere y anhela conocer más de Dios, conocer más de su fe. ¿Ya? Nos despedimos y hasta pronto. Que estén bien. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva.